quiero contarles un poco cómo se constituyó la clase media en Argentina, ¿no? Cuáles fueron sus vaivenes, valoraciones y también usos políticos, porque no se puede pensar ningún tipo de clase social sin estas constituciones identitarias, lo sabemos muy bien, seamos peronistas o seamos marxistas, que el trabajador no solamente se define por su condición, sino también por una suerte de identidad o de para, ¿no? No solamente en sí, sino para, en una dimensión relacional. Entonces, lo que dice Adamovsky, que es a quien voy a seguir, que es alguien que ha escrito sobre la clase media argentina, también sobre los sectores populares, pero es además muy ameno la lectura y me gusta su perspectiva. No estoy del todo de acuerdo en todo, pero en el 80% diría. Bueno, ¿qué es lo que nos cuenta Adamovsky? La élite dirigente que construyó el Estado argentino lo hizo animada por un proyecto de incorporar al país al mercado internacional como proveedor de materias primas. Ese es el rol que nos tocó en el capitalismo, ¿no? Un rol bastante barrani, pero bueno, nos tocó eso. Buena parte de las mejores oportunidades que ofrecía el capitalismo de ese entonces fueron aprovechadas por los de pieles más claras. Muchos de ellos inmigrantes europeos, lo que hablamos anteriormente, ¿no? Y especialmente los de la región pampeana. Fue en ese fértil suelo que ofrecía esa sociedad compleja y cambiante, porque piensen que además venían inmigrantes de todos lados, etcétera, que fue arraigando lentamente a partir de los años 20 la identidad de clase media. Fíjense, no es es históricamente situada esa caracterización, que no surgió de modo espontáneo, ¿no? Esta expresión comenzó a ser utilizada por ciertos intelectuales a partir de 1920 con fines políticos muy precisos. ¿Quién fue que lo articuló de una manera clara? Joaquín B. González, ese gran intelectual. Hay un colegio en La Plata que creo que se llama Joaquín B. El González, profesorado el acá. profesorado acá, que en enero de 1920, o sea, cuando arrancó el chabón dijo con todo, dijo, yo voy a articular y acuñar la idea de clase media bien para arriba, pronunció un discurso en la Cámara de Senadores que provocaría polémicas, porque llamó a sus colegas a ocuparse de la clase media, la clase más general de la República, la que no hace huelgas ni puede imponer su razón. En su discurso, González contrapuso a esta benéfica clase media una clase obrera compuesta en su mayoría por extranjeros no deseables que habían arribado a la Argentina con rencores y teorías extremas. O sea, postdata, básicamente, ¿no? Postdata. González comenzó a prestar atención a la clase media de 1919 y hacia el final de su vida. Le preocupaba por entonces la oleada de activismo obrero y las simpatías que cosechaba la Revolución Rusa en Argentina. Piensen que la Semana Trágica había sacudido el país en 1919 y a ella le siguió una inédita oleada de huelgas de empleados de cuello blanco, bancarios, oficinistas e incluso estudiantes, causando gran impresión en toda la sociedad decente. González entonces dijo, yo voy a replicar en Argentina lo que los colegas europeos venían haciendo con cierto éxito, que era esto, instigar un orgullo de clase media para separar el reclamo de unos y otros, convenciendo a un sector de la población, especialmente a los empleados, de que pertenecían a una clase diferente a la de los obreros, más respetable, y que por ello no debía mezclarse en la calle con aquellos. La prensa obrera recibió el discurso de González con una mezcla de repudio y extrañeza. Los anarquistas de La Protesta, que era un periódico, fueron aún más lejos, argumentando que en realidad las clases sociales eran solo dos. La clase que él defiende, o sea, González, no existe. Otros políticos e intelectuales de derecha colaboraron por entonces en la operación político-cultural de González, ¿no? Sin embargo, todavía no tuvo tantos éxitos. Era limitado, ¿eh? Empezó, tiraron la bombita a los chabones y dijeron, bueno, la dejamos. Qué choto de mierda el tipo Bueno, verdad, sí. para esto también es una crítica a la historiografía de izquierda que dice que el peronismo vino en realidad a parar una revolución que estaba a la puerta de la Tiene esquina. razón, tiene razón. No tiene razón. Lo que se encuentra el peronismo no es una gran revolución a la vuelta de la esquina. Lo que se encuentra el peronismo es una clase media que ya estaba articulándose en orden a estas ideas. Tal es así que los comunistas estaban en la Unión Democrática junto con los oligarcas. Perdón, yo no hago las reglas de historia argentina, era esa la realidad. Entonces, lo que cuenta Adamovsky es que la clase media se articula como identidad en el peronismo. Cuando surge el movimiento peronista, ahí dice la gente,
nosotros somos de clase media, no somos estos negros de mierda. No somos esta gente que está acá poniendo las patas en la puente, ¿no? La presencia y protagonismo que la parte más plebeya de la sociedad argentina adquirió a partir de 1945 generó una reacción de rechazo a la que se sumaron tanto personas de clase alta como muchas personas de lo que hoy llamamos sectores medios. Lo que más irritaba a unos y a otros no eran tanto las mejoras salariales que rápidamente comenzaron a obtener los trabajadores, sino el hecho de que las jerarquías sociales tradicionales se vieron profundamente alteradas. A los patrones les molestaba la Y indisciplina sí. de los trabajadores que rompen las pelotas. Y que estuvieran en Mar del Plata. Que estuvieran en Mar de Plata, esto también pasó en Francia, lo narra Deleuze de una manera muy linda con el Partido Popular francés en la década del 30. La constante intromisión de los delegados y los sindicatos en todas las cuestiones, esto rompía mucho los huevos. La misma actitud desafiante del 17 de octubre de Sadamovsky se reiteró con todas y cada una de las normas de la respetabilidad y la decencia que venía inculcando hacia décadas la cultura oficial, ¿no? La plebe puso en cuestión una por uno, haciendo de cada desafío además un gesto político, más peronista que duele. Me como un choripán, me como un choripán. Y bueno, imagínense, Evita Perón era como la mandada a hacer para todo esto, era todo el tiempo romper las pelotas, ¿no? Con un montón de cosas. Fue el rechazo de las políticas de Perón, pero por sobre todo este nuevo protagonismo de las cabecitas negras, su color, lo que terminó de aglutinar socialmente a un vasto sector de la sociedad que finalmente adquirió una identidad de clase media. No por la negativa, esto más hegeliano no conseguís. Es como, bueno, ellos son, los otros me definen dentro de un nosotros. Sí, Eva yo creo que igual le rompió más las pelotas a la clase alta que a la clase media. No, también clase media. Pero No, una no, sí. clase media color, porque ella imitó más las formas, o sea, se vistió, como fue más a los códigos de la clase alta que a los de la clase media. Sí, No pero imitó no. actividades estéticas y actitudes de la clase, no agarró y se puso a estudiar derecho. No, pero vos pensá que no existía, No militó en la franja morada. no existía todavía esa clase media, como la entendemos hoy, de profesionales que construyeron un ascenso social, porque ese ascenso social lo inventó el peronismo también. No, la clase media todavía, especialmente, sí, no. Recién la clase media se vuelve un poco, hace una evaluación diferente del peronismo en el 60. Okay. Oesterheld, por ejemplo. Walsh. Walsh y Oesterheld eran tipos gorilas que después se hicieron peronistas. Se peronizaron o tuvieron cierta simpatía porque hicieron una revaluación. Pero las clases medias también. No, Por que eso, lo odiaban, eso seguro. Pero yo no sé si ella se metió tanto en sus códigos no, qué sé como lo yo. hizo con la clase alta. Sí, un poco desde el lado de la alpargata, sí, de los grasitas, había como una cosa de desafío constante. También había una cuestión de desafío con el feminismo liberal, y ahí también tocaba la clase media, digamos, era parte de la cuestión, por otros motivos más culturales. Pero sí, es claro que la oligarquía era el gran enemigo, ¿no? Y que además el peronismo, yo creo que eso Adamowski lo deja de lado, todos los vaivenes que en realidad tuvo el peronismo, porque el peronismo en el 50 no tiene la misma relación con la clase media, porque en definitiva también la había ayudado a constituir. Entonces ahí hay un montón de vaivenes que hay que pensar, y también por eso mucha gente de izquierda dice, no, estaba bueno cuando era re plebeyo, pero después el peronismo, cuando asimiló esa gente a la clase media, ya no estaba tan bueno. Bueno, qué sé Que yo. estaba mejor que fueran pobres. Por eso, digamos, hay un montón de discusiones ahí del plebeyismo peronista y de cómo fue mutando eso, ¿no? Bueno, entonces quedó constituida esa identidad de clase media como sinónimo de ¿qué? De Argentina blanca y europea, la Argentina de los abuelos inmigrantes, por La contraposición. Argentina de los barcos. Claro, por contraposición explícita o explícita con el mundo criollo y mestizo de la clase baja. Ahí se articula, ¿no? Según Adamowski. De los años 60 a la democracia, porque damos salto mortal, pero para que más o menos veamos cómo estos vaivenes van generando modificaciones en cómo se percibía y cómo actuó políticamente también la clase media. Lo que plantea Adamowski es que la fractura social que el surgimiento de la identidad de clase media había colaborado en crear marcó de muchas maneras la política nacional, ¿no? Hubo un gran apoyo social a la Revolución Libertadora que derrocó a Perón en 1955, incluso también a los fusilamientos, ¿no? Que
eso tiene que ver justamente con la constitución de una identidad de clase media. La identidad de clase media ayudó a ese apoyo del derrocamiento de Perón, ¿no? Clase media que también el peronismo había ayudado a constituir. Acá siempre aparecemos en la misma cuestión. En los 60, un creciente giro hacia la izquierda, protagonizado tanto por peronistas como diversas agrupaciones marxistas, afectó a todas las áreas de la vida nacional y ahí aparece un cuestionamiento de la identidad de la clase media, que es esto lo que les decía antes. Las ideas que se vieron fortalecidas con este giro izquierdista buscaron volver a colocar al trabajador en el lugar del personaje central del desarrollo argentino y de la nación socialista que se intentaba construir, ¿no? Entonces ahí, si bien muchos militantes de izquierda pertenecían a los sectores medios, la clase media fue atacada por su incomprensión de los problemas nacionales, por su valoración pasada del peronismo y por su desprecio a los más humildes y alineamiento a los poderosos, ¿no? Entonces, esto no es que significó la desaparición de la clase media, pero porque resistieron, ¿no? Pero sí fue una suerte de cuestionamiento, de alianzas nuevas, todo lo que conocemos los gloriosos 60, que se rompe, obviamente, con la dictadura en el 1976, ¿no? Empieza a estigmatizarse todas esas ideas, todos esos proyectos de cambio social, y ahí la clase media, como encarnación indiscutida de la argentinidad, se entroniza. Después, ese desplazamiento del pueblo como un sujeto central de la historia se reemplazó con la clase media y esto se hizo evidente con el resultado de las elecciones en 1983, siempre siguiendo a Adamowski, ¿no? Alfonsín de la UCR resultó elegido presidente y esto fue leído como un triunfo de la clase media, ¿no? O sea, el alfonsinismo contribuyó a reforzar aún más ese orgullo que reclamó para sí el lugar garante de la democracia recobrada. Por eso esto también recibió muchas críticas de gente como Fowell, más desde la izquierda, ¿no? De decir, bueno, acá ustedes están jugando una democracia liberal de clase media que no está contando que hay gente que acá no se sienta a esta mesa de cobrar la esfera pública. Sí, es Quizás como, ese bueno, no es un autoritario que viene designado por la oligarquía, pero tampoco un mamarracho, ¿no? Es un Claro, poco y la figura de había esta Alfonsín. idea de que la reconstrucción, y eso también tiene ramificaciones en la filosofía, en el tipo de filosofía liberal que se erigió en el momento del alfonsinismo. Mónica Cragnolini cuenta mucho que ella no se podía dedicar a Nietzsche cuando quería dedicarse a Nietzsche, porque la línea era una línea liberal, una línea también de eso, de reconstruir una esfera pública de corte liberal. Que, ojo, a ver, yo un poco defiendo, bueno, había que hacer eso después de los... No la tenía fácil Alfonsín, no la tenía fácil la sociedad argentina, pero había algunas críticas más por izquierda que decían, bueno, ustedes acá están de alguna manera haciéndome una suerte de utopía del diálogo y consenso, en donde, diría David Viñas, están excluidos los negros, ¿no? Cuando vieron ese típico de David Viñas, cuando estaban los 7 locos y criticaba a la Alianza y a los intelectuales de la Alianza, que les decía, bueno, que acá falta alguien, falta ese sujeto popular que no aparece y que es justamente el que está siendo excluido. También una percepción muy fuerte que incorporar a los negros a la vida política es quilombo, ¿no? Caos social. Entonces hay algo ahí de querer despegarse, o sea, que la democracia bien entendida y funcionando e institucionalizada Es racional. claro, es sí, con los negros hay- afuera. Sí, sí, porque hay una cuestión ahí con la racionalidad, el diálogo y cosas que te deja fuera cualquier tipo de política cara a lo populista. Sí, sí, exacto. En el neoliberalismo y crisis, ¿no? O sea, a partir de 1975, pero especialmente a partir de la asunción de Menem en 1989, ya vimos algunos la sociedad argentina en realidad vio algunos de los efectos de las políticas neoliberales y la concentración en pocas manos de la riqueza, cosa que estamos viviendo ahora, básicamente, ¿no? Por eso yo creo que vamos a estar... hablar de estas cosas es importante porque gordo se viene, toda esta cosa de somos de clase media todos y todos estamos... No, gordo se viene como nunca. Entonces, lo que dice en realidad Adamowski, que de todas maneras la identidad de clase media prestó un gran servicio al proceso en sus años iniciales, al proceso neoliberal, ¿no? Pero que a la vez, de una manera casi paradójica, había cada vez más una ruptura en el universo mental y en la cohesión de los sectores medios, porque algunos para arriba, otros para abajo, ¿no?
En la década del 90 hubo ganadores y perdedores, y mientras una parte de la clase media festejó los cambios, viajaba, etcétera, otra parte, cada vez más amplia, se vio empobrecida. Esto es muy ocupas, Sí, muy ocupas, claro. ¿no? Sí. Buscando la manera de resistir y enfrentar las políticas menemistas, una parte de los sectores medios fue reconstruyendo lazos de solidaridad con las clases más bajas. Entonces, durante estos años, la identidad de El clase viaje media... de Ricardo de Ocupa. Claro, el viaje de Ricardo Ocupas, y también tenemos a Sí, no era Rapado. muy solidario él igual, era más No, bien era- un él era, pelotudo claro. que tipo Sí, era los negros pelotudo. tenían que ir a Bueno, pero era salvarlo la de todas representación Sí, de pero era la eso. representación de eso, de esa clase media venía menos. Y también en Rapado de Reckman, ¿no? La familia Claro, esa de claro, claro. Rapado, de una mina que se pone como el de un saco como el de como el de María Julia, ¿no? Como de piel, piel, y que tapado. flashea uno y se están comiendo un pancho, un Sí. choripán al costado de la ruta porque son unos faloperos de mierda que no se enteraron que son re decadentes. Todo eso pasó en los 90, ¿no? Entonces, lo que pasó, dice Adamovsky, es que esta identidad de clase media se vio modificada e incluso debilitada a medida que muchas personas comenzaban a percibirse, como está pasando ahora, como miembros de una clase media empobrecida. Muchos empezaron a resignar y a aceptarse como nuevos pobres que nutrían la clase baja. El típico, ¿se acuerdan también de era abogado, pero se tuvo que poner a manejar un taxi y tenía colgado Claro, el sí. título de abogado? Bueno, muy ¿Dónde clásico. lo te- Como una representación de lo que había pasado en los 90 y de la fuga de cerebros y todo eso. Bueno, Fuga de cerebros que ya existe acá. que ya ¿eh? existe, Ahora. totalmente. La magnitud de la crisis en 2001 fue tal que la cercanía entre los sectores medios y los más pobres y los lazos de solidaridad se hicieron más fuertes que nunca, ¿no? Por razones también, bueno, la clase media cuando le tocase... Hay un montón de grises, pero creo que tiene bastante razón Adamovsky en esto que dice. No es que desaparecieron las diferencias, pero sí se erosionaron algunos muros, ¿no? Piensen, a ver, Carrió era casi de izquierda. Carrió. Carrió. O sea que después es una mina que no apoyaba la asignación universal porque no la había inventado ella. En la era bueno. crucifijo, decís. Claro, Claro. la era crucifijo, la Carrió progre. Bueno, Sí, la primera que tuvo una plataforma ambiental, por ejemplo. después 5. pasaron cositas. Igual ahora Carrió, bueno, no sé, es raro Carrió. Carrió... Verte ropa ahora. Sí, es raro. Bueno, Baililitas. no, Que nos baililitas. manden algo, un canje, baililitas. Esa seda usaríamos. fría. Bueno, no casualmente, después del 2001, Eduardo Duhalde, quien se propuso poner fin a la crisis, recuperar la legitimidad del Estado y encauzar nuevamente el capitalismo argentino, fue uno de los que más halagó pública y explícitamente a la clase media. Y Néstor Kirchner también hizo de la recuperación de la clase media y de su orgullo una piedra central, ¿no? Entonces, esto habla justamente de que hubo una identidad que volvía desde otro lugar. Dice también Adamovsky, en términos ya más interpelando a sus compañeros de izquierda, que las personas progresistas, peronistas o izquierdas suelen tener una serie de estereotipos sobre este sector social que de algún modo son una réplica de aquellos que difundieron los políticos e intelectuales liberales y de derecha, solo que valorándolos de manera inversa. No esta cosa de que, bueno, la clase media es egoísta, la clase media no piensa en los pobres. La Son idea de mierda de la sobreescolarización, por ejemplo. Claro. Ezequiel Adamovsky dice que todos estos son estereotipos porque, si bien tienen algo de verdad, porque es así, oscurecen el hecho de que en algunos momentos de la historia nacional se tejieron fuertes lazos de solidaridad entre la clase trabajadora y amplios sectores medios, y que también ahora también los sectores medios son trabajadores. Bueno, todos esos problemas que tenemos para definir también esas identidades políticas, ¿no? La clase media es trabajador. ¿Por qué muchas personas no se identifican como trabajadores y sí se identifican como otras cosas? Lo hemos hablado también en esa columna que hice hace un tiempo sobre el tema de la desigualdad, de cómo la gente desea la desigualdad. Digamos, la desigualdad es algo que se genera y se produce por los propios agentes que muchas veces incluso son víctimas o no tienen su mejor tajada, pero que se reproduce la desigualdad por distintas lógicas muy propias también del siglo XXI. Lo que dice y concluye Ezequiel Adamovsky es que la clase media no es necesaria e inevitablemente un conglomerado social con las características que le atribuyeron los ensayistas de los años 50 y 60, ¿no?
Y que el desafío político del momento pasa por volver a pensar, sin prejuicios ni estereotipos, el modo de construir lazos de solidaridad entre todos los que no formamos parte de la clase dominante. Eso es complicado, hay que pensar mucho, Sí. digamos, hay que pensar hasta qué punto las relaciones de poder también no son gente, porque pasa eso, ¿no? Hay relaciones de poder y de dominación entre gente que está muy cerca, porque la Exacto. envidia es así, no funciona. Vos no envidias a los más, envidias a que está al lado y Conurbano. cobra un plan social, etcétera, Sí, etcétera.